Que aparece una sola, aleluya, los muros van a ser desbaratados. Ahorita que está la peña, alabado sea la gloria. Es decir, que lo que estaba haciendo de día no valía la pena, alabado sea la gloria de Dios. Pero déjame decirte, en tu vida espiritual, cuando tú escuches palabras negativas, el deber tuyo es levantarte en fe y demostrarle esta palabra negativa que fue Dios que te llamó con propósito. Yo te digo, con propósito, alabado sea la gloria, es una meta para lograr, alabado sea la gloria de Dios. Dios tiene propósito en tu vida, pero este propósito no se va a lograr, alabado sea la gloria de Dios, si tú no quieres que Dios tome posición de tu vida, alabado sea la gloria de Dios. Hay personas que se jactan de decir Dios tiene propósito en mi vida y tú qué tú estás haciendo. Tú estás caído ahí, aleluya, no estás dejando que Dios no te coma, aleluya, no estás dejando que los problemas te coman, que las dificultades te opaquen, alabado sea la gloria de Dios, que los comentarios te opaquen, pero déjame decirte, Nehemías no escuchó los pensamientos negativos. En ningún momento Samael todavía se jactaba de decir que eso no iba a funcionar. Nehemías seguía pacientemente construyendo los muros de Jerusalén. Déjame decirte, cuando tú te sientas débil en la fe, cuando tú sientas que tu espíritu no puede más, tú tienes que buscar refugio en el Señor y Salvador Jesucristo. Esta tarde, le he dicho muchas veces que nadie te comprende, nadie te va a entender como lo entiende Dios. En tu proceso, tú no vas a un hermano, en tu dificultad, tú no vas a ver un amigo, muy rara vez, alabado sea la gloria de Dios, porque, aleluya, solo somos llamados a pasar desde fuera solo. Jesús fue al desierto solo, aleluya, Moisés fue al desierto solo, Esteban lo apedrearon solo, a Pablo lo mataron solo, es decir, que tú vas a pasar tu prueba solo, alabado sea la gloria de Dios, y tanto encuentra un amigo, un hermano que ore y te ayude en la oración, pero la fuerza de dificultad tú no vas a pasar solo, alabado sea la gloria de Dios. Lo que yo quiero decirte es que tú eres el primero que tiene que levantarte en fe y decir, yo voy a avanzar, alabado sea la gloria de Dios. Si aquellos pudieran, ¿cuánto más voy a poder yo? Alabado sea la gloria de Dios. Solamente tienen que confiar. La Biblia dice que si tuviese fe como un grano de mostaza, que diría que no te llueva, que se movería, alabado sea la gloria de Dios. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las palabras críticas? ¿Cuáles son los montes? La enemistad y los pleitos de medio de la familia. Esos son los montes que se van a mover con la fe. Alabado sea la gloria de Dios. Pero tú conociendo a Dios, tú no vas a escuchar la voz de Satanás. Porque Satanás siempre susurra al oído del siervo de Dios. Aquí, nadie te quiere, mira, tú no puedes, que tú no eres inútil, no. Oye, no escuches esa voz y que tú no sirves. Pues si tú no sirves, ¿a qué te llamó Dios? Porque Dios no va a llamar a alguien que no sirva. Esta carta Dios a los mancos, a los cojos, Dios los trae. Y a esos mancos es que Dios no utiliza. Es porque tú tienes todas tus manos, todos tus miembros. ¿Qué sabes tú me estás diciendo a mí que Dios no te va a utilizar? Dios te va a utilizar, alabado sea la gloria de Dios. Porque Dios te llama por el propósito. Ahora tú tienes que entender cuál es el propósito. Porque cuando nos sentamos en nuestra casa y abrimos los pies y nos sentamos a beber agua fría y a comer sopón y a comer arroz y todo lo que hay en el caldero, no vamos a entender el propósito de Dios. Pero cuando lo metemos en ayuno y oración, cuando lo metemos en vigilia, cuando lo metemos en silicio, todo lo que hace la palabra de Dios lo metemos, ahí vamos a ver el propósito de Dios. Entonces, cuando empecemos a ver el propósito de Dios, que empecemos a ver personas sanarse, vamos a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? No, no está sucediendo nada, es que tú te estás metiendo en los propósitos de Dios. Hermano, Jesús dijo claramente, clama a mí, yo te voy a responder, que si la Dios grande y oculta, que tú no conoces, grande y oculta. No estamos hablando de cositas que una rica se salvó porque tú hablaste. No, estamos hablando de cosas más grandes de ahí. Alabado sea la gloria de Dios, que Dios va a hacer a través del propósito y la palabra que Dios le entregó a ti, hermano. Es Juan dice que Dios no es digno de la fundación. Mucho antes de que esto fuera formado, Dios lo eligió. Entonces, si Dios tuvo un propósito en la vida, alabado sea la gloria, no vamos a escuchar las cosas negativas. Vamos a avanzar en bien, alabado sea la gloria de Dios. Déjame decirte, hermano, algo que retengo y siempre digo. Al inútil ni al diablo le sirve, hermano. Oye, el que no sirve para nada ni al diablo le sirve. Porque el diablo siempre busca a alguien que sirve, que siempre está desbaratando y haciendo. Y así mismo es la cosa de Dios, hermano. El Dios debe tratar que la Biblia dice que al tibio no lo vomita. Es necesario que tú seas tibio o frío. Que tú te metas o te sacas de esto. Alabas y con tiempo a medio. ¿Qué ha dicho eso? Tú puedes caer, ok, pero dice que la aventura se levanta, el que cae se levanta. Tú puedes caer, pero tú igualito todo el día. No, eso no es un siervo de Dios. Déjame decirte que tú no vas a ir para Dios y para el lugar. Porque el diablo ni le está utilizando, el diablo ni le está utilizando. Dios, tú te intermedias. Pero Dios necesita hombres y mujeres valientes como lo hizo
masonería. Oye, había muchos israelitas dispersados por el mundo entero. Y nadie dijo que voy a construir. Oye, nadie dijo que voy a construir, nadie dijo que voy a tomar el manto. Y solamente apareció Nehemías. Y cuando aparece Nehemías, aparece un grupo de chimacos y empiezan a hablar de que queremos que lo van a lograr. Para que ustedes vean que cuando tu ministerio va a aumentar espiritualmente, se va a levantar mucho. Se va a levantar mucho de la misma familia, se va a levantar mucho de la misma iglesia, se va a levantar mucho del mismo ministerio espiritual, hermano. Lo que yo te quiero decir es, alabado sea la gloria a Dios, que aunque se levante mucho contra ti, alabado sea la gloria a Dios, si tú tomas una cruz en tu mano y tú dices, yo soy un hombre, soy una mujer de Dios, tú vas a lograr tu objetivo. Tú vas a lograr el propósito que Dios quiere en ti, alabado sea la gloria a Dios. Nadie ha dicho que con el hermanito tú vas a llegar, no. La Biblia dice que esta senda es estrecha y angosta, que tú tienes que pasar por ella, que aunque te escuchen por aquí, tú tienes que seguir, que aunque te escuchen por atrás, tú tienes que seguir, alabado sea la gloria, aunque te escuchen por los lados, tú tienes que seguir hacia adelante. Pero ¿cómo tú vas a seguir? Cuando te diga, bueno, Dios me llamó con un propósito. Dios me llamó con un propósito. Y si Dios, el que hizo los cielos y la tierra, me llamó con un propósito, ¿quién es el hombre para juzgarme? Oye, aún cuando tú caigas, hermano, no te sientas menospreciado. Porque cuando caemos, aparecen todos los representantes del mundo. Aún personas que no conocíamos empiezan a hablar de nosotros. Pero sucede algo, aleluya, el Señor te ha dicho, levántate, que tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Oye, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Pero el diablo no viene a juzgar, Jesucristo viene y lo defiende. Alabado sea la gloria de Dios. Eso lo dice Juan, en primera de Juan, hermano, gloria a Dios. Santo es el Señor. Lo dice que Cristo no es un abogado, porque el diablo no está de su cuerpo. Una vez el diablo vino a juzgar a Josué, que porque Josué no usaba una vestidura virgen por aquí. Y Jesucristo tuvo que defenderlo. Alabado sea la gloria de Dios. Lo que yo te quiero decir es que Jesucristo te va a defender. Avanza, que Él te va a ayudar. Alabado sea la gloria de Dios. Él no te está utilizando porque tú no te estás dejando usar. Simplemente eso. Tú no te estás dejando utilizar, por eso no te estás utilizando. Porque la Biblia dice claramente que Jesús toca la puerta, que el que le abre, le entra y cena con él. Entonces, tú no estás haciendo cosas, aleluya, tú no estás viendo cosas diferentes porque tú no te estás dejando utilizar. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, como siempre, como dije anteriormente, cuando tú miras el propósito de Dios en tu vida, cuando tú entiendes el propósito, tú vas a ver cosas grandes en ti. Oye, cosas grandes en ti, que no te estoy hablando de cositas pequeñas, cosas grandes en ti. Que aunque te juzguen, tú tienes un mediador que se llama Jesucristo. Oye, vamos a construir los muros caídos, hermano. Los muros caídos, lo que necesitan, vamos a construir esos muros caídos. Le prediqué, aleluya, le he predicado, aleluya, pacientemente. Alabado, para que ustedes entiendan mejor el mensaje. No he querido sofocarme la garganta. Alabado sea la gloria a Dios. Porque a veces tanto movimiento no hace nada, hermano. Gloria a Dios. Porque Dios ha dado el secreto del pueblo. Alabado sea la gloria a Dios. Y es necesario que el pueblo entienda. Aleluya. Pónganse sobre el Señor, hermano. Aleluya. Es maravilloso. Y es poderoso, ¿verdad? Santo es el Señor. No voy a ministrar, hermano. Solo voy a orar para que regale el micrófono. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, eres maravilloso, eres real, Señor. Eres digno de gloria, gracias por todo, gracias por esta palabra, Señor, gracias porque tú eres digno de gloria, digno de oro, Espíritu Santo, eres maravilloso, eres digno, Señor, gracias por esta palabra que ha hablado primeramente a mi vida, Señor, y luego, Señor, a tu pueblo, Padre amado, que cada persona que haya escuchado tu palabra, profundice, en su corazón, palabra de vida y aliento, Padre, tú dices que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que es el nuestro corazón, que es amor, paciencia, Padre, perseverancia, poder, fuerza espiritual, Señor, valor, Jehová, de cuyo que hombres y mujeres espirituales, Jehová, con un propósito, con una meta, Padre amado, con un ministerio, dispuesto a pelear, dispuesto a vencer, Señor, al enemigo, como tú lo has hecho, Padre amado de gloria. Gracias por la iglesia, Señor, gracias por todo lo que me hicieron, Señor. Gracias, Señor, que hayan un efecto, sácalo y libertalo, dale, purifícalo, Jehová, llénalo de tu poder y de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. Y a tu nombre, gloria, denle un aplauso a Dios, hermano. Esta Dios, aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga. ¿Sabes?